Bienvenidos a la charla Fake News, Data y Negocio Creativo, Y Divorcio Asegurado. honra a Gerso Gallardo, él es profesor y él es director de Data Science Institute para Latinoamérica. Gracias, Gerso, por acompañarnos. También nos acompañan Diego y Esteban. Ellos van a ser parte también de esta charla y ellos nos van a contar muy interesante, pero más adelante les voy a explicar más a fondo de cómo podemos hacer uso de todas estas herramientas de las que vamos a estar conversando. Bueno, la idea de hoy es darles una pinceladita de todo este tema apasionante y no es solamente apasionante, es realmente útil y necesario ir hablando de estos temas en nuestra industria. Les preparé una presentación bastante introductoria para ir como quebrando mitos, ir quitándonos ese miedo de conocer sobre algo nuevo, algo que nos va a hacer desafiar el status quo nuestro, tanto dentro de las empresas de comunicación como en los departamentos de mercadeo. Así que, Amelia, si me dejas compartir, me gustaría compartir aquí unas cuantas slides que les he preparado. Adelante, Marian, ya puedes compartir. Gracias. Vamos a ver. ¿Me confirman si me están viendo? Sí. ¿Están viendo mi pantalla? Perfecto, se ve. Sí, podemos verte. Sí. Justamente estos slides o esta presentación introductoria, lo que quiero es responder, o al menos intentar responder, por qué tenemos que hablar de Business Analytics en nuestra industria. Porque es un tema que tiene que estar en las mesas, porque es un tema que debemos de traer a las reuniones, a las tomas de decisiones, cuando estamos discutiendo un brief, cuando estamos, bueno, en el caso de las personas que trabajamos en agencias, con un cliente, porque los clientes nos tienen que desafiar a las agencias también para empezar a conversar sobre Business Analytics. Entonces son unas cuantas slides para explicarles un poco. Pero antes de esto, quiero mostrar el video. Parece que es bastante inspirador y creo que resume muy bien de lo que vamos a conversar más adelante. Vamos a ver. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being.
Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Bueno, quiero que precisamente, es un video que nos enmarca en por qué tenemos que hablar sobre Business Analytics, por qué Business Analytics en nuestra industria, pero ¿qué es Business Analytics? De forma resumida, vamos a ver, es una herramienta que nos facilita la toma de decisiones, es justamente un complemento en nuestro día a día, en nuestros quehaceres, en nuestra profesión. Si nos queremos poner un poco más didácticos o exquisitos, podríamos decir que es el uso sistemático de tecnologías de data science basado en análisis y modelos estadísticos que nos permiten tomar decisiones gerenciales sobre hechos concretos. Entonces, básicamente, ¿por qué estamos hablando de data science, verdad? Y es un término que es relativamente nuevo. La primera vez que se empieza a escuchar sobre este término tiene que ver en la década de los 70, aquí vemos, ¿verdad? Cuando es la primera vez que se escucha hablar del tema. ¿Y por qué, verdad? Porque antes de estas décadas no existía la capacidad de procesar datos, no existía la capacidad de captar datos, no existía la capacidad de almacenar datos. Y es como hasta el 2011, 2012, o sea, es una profesión que tiene apenas 8 años, 10 años, y es relativamente nueva. Es una profesión que aún va creciendo durante todos los años mediante se aumenta la capacidad de captar datos, la capacidad de almacenar datos y de procesar datos. Es una profesión que realmente va a asombrar de todo lo que podemos lograr con el procesamiento de datos como tal y los data scientists, porque van a ser mucho más relevantes de lo que son hoy en día. Ahora, ¿por qué usar data analytics en la empresa? Y aquí no necesariamente estamos comparando con empresas de la industria de la comunicación, sino en general, ¿verdad? Se han hecho muchísimos estudios, EY continuamente está haciendo estudios, así como McKinsey, y me parece que ser un 8% más productivo comparado con su igual es un dato realmente relevante, ¿verdad? Y aquí saber que Data Analytics o Business Analytics no solamente podemos implementarlo en la industria nuestra o en los departamentos de mercadeo, es una práctica, una herramienta, una ciencia que podemos nosotros implementar en todos los departamentos de nuestra compañía, en todos los departamentos de las compañías de los clientes. ¿Por qué? Porque es un elemento que nos va a facilitar la toma de decisiones. Ahora, tradicionalmente en la industria, ¿verdad? La creatividad sigue siendo el corazón nuestro, la creatividad sigue siendo nuestro reason why, y muchas veces tomamos las decisiones a través de la intuición y la creatividad. El Business Analytics y el Data Analytics, ¿verdad? Que ya es precisamente de lo que estamos conversando, viene a complementar, viene ya sea a desafiar lo que estamos tomando la decisión, o bien a validar la decisión que estamos tomando, o bien darnos otra perspectiva.
Pero bueno, justamente es el por qué nosotros en la industria nuestra tenemos que empezar a hablar más de data analytics. Si lo queremos ver desde una perspectiva romántica, podríamos decir que es la convergencia, ¿verdad? De cómo una ciencia social, una ciencia que está también muy ligada al arte, llega a unirse con las ciencias exactas, las ciencias con la estadística, con el tema matemático, ¿verdad? Es justamente cuando se hace este merge, ¿verdad? Entre ambas ciencias para cosas increíbles. Entonces, justamente en el futuro, no muy lejano, esperamos que todas nuestras empresas sean DDD, ¿verdad? Que sean Data Driven Decisions, que todas nuestras decisiones, sin dejar de lado, repito, la creatividad y la intuición, estén basadas en datos, en el análisis de datos. Bueno, dicho esto, y entrando en materia sobre lo que es data mining, ¿qué es data mining? ¿Verdad? ¿Qué es la minería de datos que tanto escuchamos, que tanto vemos? ¿Qué es precisamente esto? Bueno, y es que los datos han sido considerados el nuevo diamante. Los datos vienen a ser como el carbón, ¿verdad? El carbón fue lo que incentivó la revolución industrial entre 1970, creo que fue en 1780, por ahí, ¿verdad? Y en la década también de 1800, el carbón fue el que dinamizó, el que hizo posible hacer viajes, el que hizo posible la producción en masa. O sea, realmente fue la tecnología innovadora que en esa época creó la revolución industrial. Justamente los datos y el procesamiento de datos para obtener nosotros conocimiento viene a ser este nuevo diamante y esto que va a dar paso a una nueva forma de hacer negocios. Y entrando ya en lo que es data mining, es un proceso automatizado. ¿Qué significa esto? Que requerimos de equipo computacional mediante el cual vamos a extraer conocimiento de valor. Pero este conocimiento tiene que resolver un problema de negocio, tiene que tener el por qué lo vamos a extraer. Y por supuesto se va a hacer a través de procesos tecnológicos. Entonces estamos claros que vamos a necesitar tecnología para poder extraer conocimiento a través de un insumo que son los datos. Pero ¿para qué sirve, verdad? En resumidas cuentas, el data mining sirve específicamente para resolver problemas de negocio. Siempre tiene que tener un fin como tal. Y si queremos ser un poco más específicos, con el data mining podemos explorar, podemos explicar y podemos predecir. Podemos explorar por qué sucedió algo y por qué no sucedió otra cosa. Podemos explicar algún fenómeno y de igual forma podemos predecir el comportamiento futuro hacia una decisión de un cliente o no, ¿verdad? El decidir qué probabilidad tiene una persona de comprar un producto o qué probabilidad tiene una persona de no comprar este producto como tal. Como tres funciones generales que son muy afín para nuestra industria, porque continuamente, y en algo que somos expertos nosotros, es estar resolviendo problemas de negocio como tal, ¿verdad? Cada brief representa un problema que hay que resolver. Entonces, aquí es justamente como los datos vienen a complementarnos en la toma de decisiones y en el planteamiento de las estrategias como tal. Rápidamente, bueno, existen dos tipos de data mining, que es cuando contamos con los datos que ya fueron recabados para cumplir con un objetivo como tal, o bien cuando son datos que ya la empresa tiene y queremos sacarle provecho. Conversando con muchos colegas me dicen, bueno, en la empresa tengo muchísimos datos, pero no sé qué hacer con ellos, ¿verdad? Justamente aquí donde el data mining entra para sacarles el provecho en la toma de decisiones y para complementar estos retos que estamos enfrentando nosotros desde el lado gerencial como tal. Alimenta la industria ya precisamente 5 usos puntuales. Alimenta los procesos de la creación creativa. Identifica oportunidades de negocio para resolver los briefs. Por ejemplo, un brief que nos diga necesitamos vender más, que sabemos que eso no debería de ser como tal, pero es un reto que está continuamente, es cómo vamos a vender más, qué producto tiene mayor posibilidad de venderse más. Entonces nos enfoca muy bien sobre cómo poder resolver un brief y un problema de negocio como tal. Nos hace hacer mediciones mucho más exactas, ¿verdad?, de nuestras ejecuciones,
poder medir exactamente cuál es el rendimiento de la pauta, cuál es el rendimiento de la inversión sobre datos mucho más claros. Nos permite crear predicciones de comportamientos, ¿verdad?, esperados por parte de nuestros clientes, ¿verdad?, saber específicamente cuál es la probabilidad de que alguien tome una acción o no tome una acción, y así nosotros podemos decidir antes de que una campaña salga al aire qué hacer o qué no hacer. Y bueno, esto es básicamente lo que yo quería compartirles con ustedes. Es una introducción bastante simple y para darles como una pinceladita de qué es lo que vamos a estar viendo más adelante. Y para esto quiero invitar ahora a Gerso, que ya nos va a entrar con la carnita más de fondo, y Gerso nos va a evidenciar cómo la creatividad y la inteligencia artificial están más unidas de lo que pensamos. Y seguidamente de Gerso, a quien ya le voy a dar la palabra, Diego y Esteban, quienes son fundadores de Digital Acceleration de la TAM, ellos nos van a explicar cómo monetizar con Marketing Analytics. Es cuando estos procesos ya se convierten en plata, ¿verdad? Justamente para nuestra industria. Así que muchas gracias, nuevamente muchas gracias a todos por acompañarnos y esperamos que estos temas les apasionen tanto como a nosotros. Muchas gracias y bienvenido, Gerso. Muchas gracias, Marian. Voy a presentar ahí. Muchas gracias por la invitación a comunidad. Y bueno, me tocó una difícil misión, ¿no? La misión de derribar algunos mitos y leyendas sobre lo distantes que están la creatividad y la analítica. Y empecemos por un problema común. Cuando ustedes están, obviamente, en sus agencias o dentro de sus organizaciones, sé que están en una industria creativa y yo estoy en una industria analítica y ambos tenemos un mismo problema. El problema está en conectar tanto la creatividad como la analítica con las problemáticas de negocio. Porque en realidad, si es que estas dos cosas no pasan, y uno cree como analytics o como científico de datos, que esto anda solo, ¿no? Y que se comunica solo. Y también uno, por el otro lado, el tema creativo, que me toca trabajar también con muchos dentro de mi empresa, con gente creativa, así que la creatividad habla sola. No es cierto, ¿no? Sino que la idea es que tiene que atacar una problemática de negocio y de alguna forma ahí ya nos une, en algún sentido, somos hermanos, ¿no? Bueno, pero entrando de lleno a derribar un poquitito ese mito, pongo en la mesa $432.500 dentro de una producción de arte de un algoritmo de Machine Learning, que este cuadro fue vendido, el Portrait Edmond Bellamy, fue vendido en 2018 por un algoritmo que se llama Obnius, y fue vendido en lo que les indico, ¿no? Casi $500,000, porque fue el primer cuadro. Este cuadro fue entrenado por varios pintores muy connotados, entre ellos Rembrandt, ¿no es cierto? Y entonces uno empieza a ver que un algoritmo, la matemática, no está tan distante de lo que sería la creatividad. Entonces uno podría ser más específico, ¿no? Vamos al tema más de las necesidades que probablemente tengamos como agencia o como organización. Y aquí nos podemos encontrar con una empresa, ¿no es cierto?, que se llama Rosewood IA, ¿no?, que utiliza inteligencia artificial para crear un modelo con las necesidades que ustedes tengan como agencia. O sea, ustedes le pagan un fee a esta empresa, y esta empresa va a crear un modelo. O sea, ustedes ya no tendrían que incorporar a una modelo, sacarle fotos, ¿no es cierto? No, aquí ya tiene la foto, con qué vestido, con qué traje. Ustedes diseñan, en realidad, ese modelo, y ese modelo es ficticio. O sea, por lo tanto, ¿y cómo se diseña? Se diseña con algoritmos. Ustedes lo van parametrizando, y de alguna forma, si ustedes quieren, tal como está ahí, ¿no es cierto?, hay una modelo que es latina, un modelo más india, ¿no es cierto?, modelo norteamericana, con otros rasgos, como ustedes la quieran, de alguna forma ustedes van a ir obteniendo. Entonces, fíjense, uno empieza a ver como unos nexos entre la industria creativa y lo que sería también estos algoritmos, Machine Learning, ciencia de datos, lo que le acaba de hablar Marian, ¿no?
data mining, que data mining, la evolución probablemente es machine learning, y estamos hablando como ese mismo lenguaje, esa misma nomenclatura. Otro ejemplo, Amazon, ¿no es cierto?, que probablemente muchos de ustedes conocen, ya tiene ahí un algoritmo que se llama Deep Composer, ¿no es cierto?, que compone música. Entonces ustedes, si están buscando música para un determinado fin, como agencias, ya pueden entonces comprar, ¿no es cierto?, un compositor, y ustedes también parametrizan qué quieren, para qué, para relajarse, para calmarse. Está este marketing de los sentidos, ¿no es cierto? Entonces incorpora justamente este tipo de temas. Pero vamos a un ejemplo un poquitito más concreto. Vamos a estudiar cómo se relacionan estas industrias un poquitito más que están en los altos niveles en términos de revenue, ¿no? Por ejemplo, aquí está LinkedIn, que es parte de Microsoft, ¿no es cierto?, Amazon, Netflix y Spotify. ¿Y qué tienen en común? Tienen en común el uso intensivo en términos de analítica. Spotify te hace un modelo de recomendación, ¿no es cierto?, que muchos de ustedes lo han utilizado, quizás utilizan Drizzle, ¿no es cierto?, o Tilda, un montón de estas aplicaciones de música, pero lo bueno que tienen es que te recomiendan música que probablemente es mejor de la que incluso uno está escuchando. A mí me ha pasado, ¿no? Llego, veo las recomendaciones muy buenas, ¿sí? Amazon te hace también modelos de recomendación que a veces pueden andar bien, a veces no tan bien, pero es muy rápido en hacer una recomendación. ¿Y cómo lo utilizan, no? LinkedIn te recomienda personas, ¿no? Tiene un algoritmo que se llama People You May Know, de hecho por eso vale lo que pagó Microsoft a esa empresa, por ese algoritmo. Y Netflix, que me gustaría profundizar en Netflix, ¿no es cierto?, que les da recomendaciones de película. Pero ustedes cuando están viendo esta recomendación de película, es un arte adaptado a su perfil. Entonces ahí me gustaría dar un énfasis en justamente lo que es Netflix. Si ustedes bien saben, ahí Netflix tiene un mantra en términos de analítica muy fuerte. ¿Por qué? No es casualidad, porque el 75% de lo que ustedes consumen como película, y lo ha visto ahí McKinsey también, cito a McKinsey, proviene de sistemas recomendadores. Y los sistemas recomendadores no es más que un estudio profundo, ¿no es cierto?, de tu perfil, de cómo tú te comportas y qué es lo que ves, ¿no es cierto?, con la recomendación que yo te voy a hacer. Y tengo que ser muy bueno con la recomendación. Pasemos un ejemplo. Stranger Things, ¿no es cierto? Stranger Things, una de sus series muy vistas, una de las más vistas en realidad dentro de Netflix, y probablemente entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se enfrentan entonces a poder hacer una recomendación? ¿Sí? Y hay un estudio muy bueno, que lo dejo ahí como fuente de información, en donde se crean estos A-B-C-D testing, ¿no es cierto? En donde crean, en este caso, muchos artes, pero ¿qué arte para qué arquetipo? ¿No es cierto? ¿Para qué persona? ¿Para qué segmento le voy a entregar? Entonces ahí fíjense, ahí empieza a haber entonces una conexión entre el arte, el diseño, la creatividad, pero con lo que sería el estudio profundo de nuestro consumidor, ¿ya? Y entonces, cada arte que está ahí, ustedes ven, hay sangre, en el otro hay miedo, ¿no es cierto? En el otro hay niños, en el otro hay niños con bicicletas, viendo un horizonte. Entonces, la idea es estudiar a las personas y ver a qué están asociados, ¿no es cierto? Entonces ahí Netflix indica, ¿no? Mira, estás más asociado a poder ver películas románticas o ver películas más graciosas, yo te voy a poner entonces a uno u otro arquetipo para la misma película, ¿no es cierto? Para la misma serie o la misma temática. Uno también lo puede ver por actores, ¿no es cierto? Entonces estoy más familiarizado con Uma Thurman, ¿no es cierto? He visto más películas de ella, por lo tanto yo voy a poner a Pulp Fiction con ella. O en realidad no, John Travolta en realidad es más familiar para mí, por lo tanto voy a poner a Pulp Fiction con John Travolta. Y claro, me llama la atención y consumo la película. Entonces, fíjense, una industria que está dedicada a la creatividad utiliza muchísimos algoritmos dentro de su tema. Uno de los últimos papers que sacaron ellos, ¿no? Estudios, en donde se pueden ver los segmentos a los cuales ellos están estudiando. Aquí, muy bueno este artículo porque desnuda un poquitito cómo interactúan en términos de los arquetipos y los segmentos. Entonces te dicen, mira, hay varios que son de serie, que miran fútbol, que son más familiares, ¿no es cierto? LGBT, ¿no es cierto? Pero cómo eso cambió con la pandemia.
En la pandemia nos fuimos y nos mutamos, ¿no es cierto? Y de los segmentos se acoplaron otros segmentos. Eso, por lo tanto, el mensaje que nos entrega un poquitito Netflix es que esto es vivo. No es que uno llega, modela, segmenta, hace una recomendación y esto no cambió. Esto es vivo, es algo que ustedes de alguna forma deberían estar ahí interactuando, cambiando, estudiando para ver cómo se hace. Entonces, voy a resumir esto, cómo se hace, cómo de alguna forma, entrando en materia un poquitito más técnica solamente, no se asusten, ver cómo se ejecuta un sistema recomendador, que es el que les presento con Netflix, ¿no? Un sistema recomendador, fíjense, interactúa a través de items, ¿no es cierto?, a través de segmentos o perfiles o arquetipos. Pasa por este sistema recomendador que lo que hace es unir este arquetipo con lo que tú tienes como items y te da una recomendación. Amazon tiene un sistema recomendador que se demora 0,44 segundos en hacerte una recomendación. Lee tus cookies, ¿no es cierto? Lee tu perfil y te hace una recomendación. Y lo mismo que les acabo de mostrar con lo que hace Netflix o lo que hace Spotify o lo que hacen muchos, ¿no es cierto? La recomendación que hace Google es, cuando ustedes buscan y le autocompleta, es un sistema recomendador también, ¿no? O sea, vivimos de muchos sistemas recomendadores que probablemente nos ayudan y nos facilitan mucho la tarea. Entonces, poniendo un poquitito más técnico aquí, en los sistemas recomendadores uno podría ver dos tipos, ¿no? Hay muchos más, pero puede haber dos tipos. Uno filtro colaborativo y el otro filtro por contenido, ¿ya? Vamos a empezar por probablemente el que les va a hacer más sentido, ¿no es cierto? De hecho, en Machine Learning y en Analítica tenemos aquí un meme, que es que si una persona lleva un zapato, ¿no es cierto?, derecho, se le recomienda el zapato izquierdo, ¿no? Obvio, ustedes me dirán, ¿no es cierto? Bueno, sí, hay temas que uno podría modelar como, obvio, son complementarios, son bienes complementarios. Por ejemplo, en este caso le gusta la cerveza y le voy a recomendar un posavasos. Y puede ser natural. Pero claro, ahí es donde entonces empieza a conjugarse las necesidades de negocio. Quisiera vender más, quisiera vender mejor, quisiera tener mejores rentabilidades, ¿no es cierto? Y ahí es donde entonces se pueden unir estos sistemas recomendadores, dado que va a llevar una cerveza, llevar otro ítem. Ese es el filtro por contenido. Y el filtro colaborativo probablemente es mucho más robusto, pero se necesita data. El problema está de estos filtros por colaborativos, es que se necesita un recurso, que probablemente Marian dice hay mucho, y probablemente entonces es fácil modelar, en donde ustedes van a tener una recomendación a través de un sistema referido o personas referidas, ¿no? Entonces, fíjense, ahí al que le gusta la cerveza, también le gustan las donas, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, a Bart Simpson, si le gusta una cerveza, mi recomendación, ¿no es cierto?, va a ser por probabilidad, incluso vamos a utilizar ahí un algoritmo para poder recomendarle entonces una dona. Pero a Betty no, porque a ella no le gusta la cerveza, ¿no es cierto? Entonces, no le vamos a recomendar una dona. Es un ejemplo muy burdo, pero en realidad es así como funciona la analítica. Y uno podría modelar y poder ver entonces probabilidades asociadas a cada uno de estos ejemplos, ¿no es cierto? Y entonces imagínense ahora con los artes en términos de Netflix, ¿no es cierto? Yo voy a tener un segmento, ¿no es cierto? Porque aquí hay personas, pero imagínense estos segmentos y voy a conectar los segmentos con los artes, ¿no es cierto? ¿Qué arte para cada uno de los segmentos? Esto requiere un profundo estudio en términos de tu audiencia, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, si conectamos la creatividad y conectamos lo que es la analítica, obviamente vamos a tener muchísimos mejores rendimientos, muchísimo mejor performance. ¿De acuerdo? Eso me gustaría ahí como comunicarles a ustedes. Vamos a dejar una ronda de preguntas y respuestas después, ¿ya? Así que si ustedes tienen preguntas y respuestas para mí, porfa, la dejamos hasta el periodo final para poder dar paso también a algo mucho más concreto y que nos va a presentar ahí Diego, ¿no? Entonces voy a dejar ahí a Diego. Voy a liberar entonces la parte de la presentación, si me dejan. Muchísimas gracias, Gerso. A continuación, le damos la bienvenida a Diego. Diego, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hola, les damos la bienvenida a Diego Marroquín, que nos acompaña esta noche de la empresa DAT. Diego, si gustas, haces una introducción tuya y arrancamos con tu charla.
Va, perfecto. Pues mucho gusto a todos. Creo que esta conversación, esta presentación les va a dejar mucho que ir a pensar, que ir a remodelar dentro de sus empresas. Y para contarles un poquito de mi persona y de la empresa, fundador de DAT hace ya casi 4 años, lo que hacemos realmente es venir y rentabilizar las inversiones de nuestros clientes para competir por performance. Es un modelo de negocio que llegarían a pensar dentro de la industria de marketing, dentro de la industria creativa, que es demasiado riesgoso, pero con la ayuda de modelos predictivos, inteligencia artificial y distintos activos hemos logrado llegar a disminuir ese riesgo. Nosotros le decimos, es una comparación como que estuviéramos invirtiendo en el mercado de capitales. Entonces, pues ya tenemos clientes Guatemala, Chile y México y pues les venimos a compartir un poco de lo que estamos haciendo hoy en día. ¿Me dicen si ya logran ver? Estamos. Correcto. Ok, bueno, le pusimos la ciencia de los datos a esta conversación. Quiero que sea un poco más de conversación. Si van teniendo dudas o algo así, pues como dijo Gerso, las podemos ir resolviendo. Voy a hacerlo un poco breve para que tengamos más tiempo para resolver dudas. Nos gustaría que nos pregunten, que interactuemos, porque esto no solo se puede quedar en la teoría, sino más interpretaciones y todo lo que van buscando. Entonces, para empezar, vamos a ver aquí, vamos a ver por qué. Ahí está. Quería darles una frase que utilizamos en la empresa que dice, correlación no es sinónimo de causalidad. ¿Qué sucede con esto? Muchas veces cuando empezamos nuestros primeros pasos en el mundo de los datos, empezamos a creer que porque encontramos que le dieron like a esta parte, este siguiente arte va a ser el que realmente nos va a funcionar. Y muchas de las veces la correlación, como lo decimos, no es causa de causalidad. Puede ser algún fenómeno externo que realmente no tiene significancia dentro de la parte de los resultados. ¿Por qué sucede esto y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que realmente el marketing tiene muchos aspectos psicológicos? Entonces nos gusta mucho aplicar esa parte. Y lo que realmente está sucediendo es un término que le llaman los expertos como pareidolia. Esa es la tendencia de que todos vemos tendencias, valga la redundancia, o patrones dentro de distintos objetos. Como podemos ver en esta roca, podemos ver en la nube, muchas veces nos pasan las tazas de café. En los test hay distintas formas de poder interpretar este síndrome. Muchas veces en los años 1950, 1930 creían que era un tipo de psicosis, pero últimamente la investigación en el mercado de capitales se ha dado cuenta que eso no es cierto, porque como seres humanos tenemos este chip que lo que nos hace es intentar relacionar caras, intentar relacionar patrones para sentirnos más familiarizados. Y ese es el primer problema que pasa cuando estamos hablando de datos. ¿Cómo inició todo? ¿Qué es lo que está pasando? Pues el famoso Google, como lo podemos ver, todo era tan simple en ese entonces, solo era generar una estrategia de SEO, entender cuáles eran las palabras que los clientes estaban buscando, ni siquiera preguntas, sino que solo palabras, colocarlas en el H1, H2, pues términos un poco más geeks les llamamos nosotros, pero que es los distintos layers dentro del sitio web. Todo era sencillo hasta ese entonces, hasta que caímos en algo como esto. Tenemos Google, tenemos TikTok, tenemos Snapchat, tenemos Instagram, tenemos Facebook, LinkedIn y pues también Netflix, tenemos Amazon. Ya las personas están empezando a utilizar publicidad dentro de Amazon y a vender sus propios productos. Y hay muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué el factor humano debe salir un momento de la ecuación y empezar a dejar que la tecnología funcione? En una oportunidad en la reunión con el director de Cisco, él me decía algo muy interesante, que él decía que no es que nos vayan a destituir, nos van a dar más tiempo para utilizar nuestro cerebro para pensar estrategias o insights que nos van a servir. Pasamos realmente el 80%, como decía, bueno, hasta decía Einstein, si le dan 60 minutos para resolver problemas, él iba a usar 55 para pensar cómo hacerlo. Y 5 solo para resolverlo. Lo que hacemos aquí es que le damos la vuelta. La máquina lo resuelve en 5 y tenemos 55 para realmente pensar qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a generar esa interacción o ese producto ganador. Un poco de cómo está la industria actualmente, les quería compartir para que tengamos un poco de entendimiento. Actualmente pues tenemos más de 500,000 de tweets generados por minuto, más de 250,000 de historias en Instagram, 136,000 fotos en Facebook, 120 gigas de internet. Todo esto lo que nos llega a generar es una gran cantidad de datos. Por eso la parte y la tendencia hacia donde vamos es esta parte de analytics o marketing analytics, como le llamamos, porque tiene un poco del data science, del business intelligence y todo, y viene a converger dentro de la industria en la que nos encontramos todos.
para darles un poco más de contexto, actualmente existen 44.4 zettabytes. Creo que ni imaginamos la cantidad de datos que es esto, pero si lo guardáramos en CDs, como lo hacíamos anteriormente, la cantidad de CDs que necesitamos serían 222 veces la vuelta que le dan al planeta Tierra. Entonces, esto lo que estamos haciendo es que nos estamos acercando, y les doy un pedacito, un pie en el futuro, que nos estamos acercando a lo que muchos hablan de tecnología cuántica. ¿Y cuál es el miedo de esto y qué es lo que está pasando? El ser humano está diseñado y desarrollado para pensar de una manera lineal y no exponencial. Entonces, para poder cubrir ese gap que nos está dejando la exponencialidad de los datos y de todas las campañas que estamos generando, necesitamos ayuda de la tecnología, ser guiados por ella, no dejar de ser manipulados. ¿Cómo es que nos encontramos ahorita? El 20% son datos estructurados, perdón. Son los datos pues, que ustedes tienen en sus bases de datos, todo lo que ya conocen dentro de su Ads Manager, lo que le conocen dentro de su outbound e inbound marketing, ¿verdad? Y luego tenemos todos los datos no estructurados, que viene el Internet of Things, que nos hablaba Marian al inicio, viene la cantidad de dispositivos que vienen a estar conectados, las imágenes multimedia, sensores de carros, todo esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos aprovechar? ¿Y quiénes ya están aprovechando toda esta cantidad de datos? A esto le llaman los 4 jinetes del apocalipsis de digital, o los 4 jinetes de la innovación, para no ser tan dramáticos, que le dicen Amazon, Apple, Google y Facebook están peleando por poder llegar a ser ellos la única plataforma en la que nosotros nos mantenemos. Si nos ponemos a pensar un poco en el pasado, podemos ver que pasamos de celulares gigantes que eran un estorbo, allá generar un poco de celulares con una pantalla digital, con números, pasamos luego a un celular touch, luego pasamos a un celular con cámaras. La tecnología se va adaptando. Algo que siempre va a ser mucho más cómodo. Es más cómodo cargar una cámara en el teléfono que cargar una cámara por aparte. Por eso es que las cámaras, a pesar de la tendencia para fotografía profesional sí existe, el volumen en general de las cámaras ha disminuido porque las personas prefieren llevar más comodidad que tener estorbo. Entonces, ¿a qué es lo que voy y para dónde vamos con esto? Es que las personas están tendiendo a escuchar y hablar. Es más fácil decirle, hey Siri, o es más fácil decirle Alexa, o es más fácil decirle Google Home, ya se encendió mi Siri. Entonces, es más fácil hacer eso que tomar el teléfono y empezar a buscar, empezar a hacer. Los números que ven aquí arriba, 100 millones, 44.4 millones, 500 millones, son la cantidad de usuarios que ya están activos en estas plataformas. ¿Y por qué lo traigo a la mesa? ¿Y qué es la relevancia que tiene sobre lo que estamos hablando? Porque esto está, como dice Gerso, basado en la pura algoritmos, en los puros data análisis, data mining, porque recogen cada punto de información que nosotros hablamos para hacernos sugerencia. Va a llegar el punto en el que nosotros ni siquiera vamos a tener que pedir un jeans a Amazon porque él ya va a saber cuándo se nos desgastaron. Esto es bastante interesante, pero entonces, ¿cómo vamos a hacer? No es de tenerle miedo, es cómo vamos a hacer para poder llegar a esta tendencia, que es lo que se está trabajando ya. Por eso nosotros incentivamos mucho con las personas a que hablamos a que empiecen a utilizar, aunque sea modelos básicos de predicción, de inteligencia artificial, de análisis, para que puedan empezar a entender más a profundidad, empezar a correlacionar y a tener mejores insights sobre sus campañas. 3 preguntas muy importantes que tienen que resolver y entender, y de aquí es donde vamos a partir a la práctica, es la primera, ¿cómo se conectan? Si tienen una base de datos, si tienen un inbound marketing, tienen un outbound marketing, ¿cómo se conectan a esos datos? ¿Cómo la extraen y hacia dónde la llevan? Eso es muy importante. Si no tenemos esa pregunta resuelta, nunca vamos a poder generar nada porque esto es cuestión de automatización. ¿Y cómo nos conectamos? Nos conectamos a través del app. Luego nos vamos a cómo la preparamos. De nada me sirve tener la data guardada si no la tengo preparada, si no la tengo en dashboards, no la tengo en visualizadores, si no sé para qué la voy a usar. Entonces, de cómo lo preparo pasamos a cómo lo reconozco, cómo lo reordeno, cómo le doy una reinterpretación a los datos. Pasamos de esto porque esto es muy importante, porque aquí es donde empiezan a surgir los insights, donde los mercadólogos de Estados Unidos, Europa, nos empiezan a llevar la ventaja, porque las horas hombre que empiezan a dejar de dedicar al estudio y a la parte de monitoreo, a la parte mecánica, la empiezan a usar para utilizar su creatividad y ser más espontáneos y generar mejores ideas. Entonces, después de esto quiero presentarles la herramienta que hemos generado. Realmente que quisiéramos que en algún punto pudiéramos llegar a una versión beta con ustedes de esto, que lograran entender cómo generar recomendaciones. Esto es de una tienda real. Esta es la única parte de la herramienta que les puedo mostrar por cuestiones de confidencialidad y autorización que me dieron, pero este es uno de los e-commerce más grandes en Chile de venta de ropa interior para mujeres. Vamos a... Solo voy a cambiar de pantalla.
Aquí estamos. Creo que es esta, sí. Ahí está. Me dicen si pueden ver. Creo que sería ahí. ¿Todavía no pueden ver? No, todavía no. ¿No? Ok, denme un segundo. Ahí está. Listo. Ah, no, está la presentación. Espérenme esto. ¿Pueden ver ahí? Estoy teniendo un poco de problemas con esta parte que no sé poner. Desktop. Vamos a poner el desktop. Va a ser más fácil. Aquí. Listo. Estamos. Entonces, ¿qué es esta herramienta? Pues esta herramienta la hicimos en base a todo lo que les decimos. Este paso de la herramienta lo que hace es una parte de insights. Automáticamente la herramienta nos genera más de 850 insights distintos de los distintos canales en cuanto a tópicos ya sea de marketing, de conversión o de productos. Entonces, supongamos, podemos decir que las personas que están viniendo por la parte de Google Pay, que es Google Search, son 5.29 veces más arriba que los que nos refieren las personas. Vamos a ver alguno otro. Tenemos, supónganse, los que están en mobile device. Es el que tiene más visitas, que ha traído 624,000 visitas en total. Podemos ver igual cuántas sesiones han incrementado. Entonces, ¿qué pasa con nuestras sesiones de peloteo, que le llamamos nuestras sesiones de interacción o creatividad? Se empiezan a volver más creativas, se empiezan a volver de más ejecución. Entonces, a eso es lo que queremos llegar. Pero lo interesante de esta parte es que el modelo ha llegado a tal punto que nosotros podemos, aquí, overview, ahí se está trabando, ahí está. Nosotros podemos llegar a crear nuestros propios insights sobre las preguntas que nosotros le hagamos a la máquina. Entonces, estamos en una reunión, empezamos a pensar, empezamos a ver, a pelotear qué ideas, cómo nos fue, cómo le fue a la campaña. Podemos decir, en los últimos 60 días, vamos a crear un insight, un usuario que nos visitó de, supongamos, un Facebook. Es más probable, esto lo tenemos que tener bien claro, el lenguaje de los algoritmos, el lenguaje de toda esta parte de programación, el lenguaje de la data science es alguien más probable que. Entonces, es alguien más probable que haga una compra en la siguiente sesión, supongamos, que a alguien que viene de Instagram, pongamos. ¿No está Instagram aquí? Aquí nos refiere y nos empieza a decir, no, la gente con tus campañas y lo que has hecho, la gente que viene de Facebook, es más probable que haga una compra en la siguiente sesión que la que viene en Instagram. No, es 1.38 veces más probable. Entonces, como les decía, los 3 pasos, cómo nos conectamos, cómo la reordenamos y cómo la interpretamos. Esos son los pasos básicos para poder entender estos temas y a lo que realmente quisiéramos llegar para que la comunidad en general empiece a aplicar el Business Analytics, la Data Insights y toda esta parte que realmente es bastante jugosa para empezar a generar y a responder las preguntas que Marian hacía. ¿Cómo hacemos para generar más ventas este mes? ¿Cómo hacemos para generar más ventas este trimestre? Entonces, muchas gracias. Con Gerso, pues nos quedamos abiertos a una ronda de preguntas. Amelia, creo que vas a pasar unas preguntas, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Diego. Queremos arrancar a abrir la conversación primero con una votación. Queremos saber qué opinan ustedes del siguiente tema. Voy a abrir una votación, un poll, para que todos los presentes me puedan ayudar. Me avisan si están viendo la primera votación. ¿La ven en pantalla? No, vamos a ver. No, aún no. Ok, vamos a... Sí, ya la vemos. Listo. Agradecemos, por favor, si pueden realizar la votación. Muy bien. La primera pregunta era sobre indique el nivel de madurez que cuenta su organización en aplicaciones analíticas. Le agradecemos si pueden hacer una opción múltiple de esta. Y en la segunda pregunta era, ¿cuenta su empresa con un equipo interno desarrollado para el manejo de Analytics? Aquí estamos sumando las votaciones. Ya vamos. Muy bien. Ya tenemos el conteo final
de las votaciones. Voy a proceder a finalizar la votación para enseñarles la respuesta. Voy a compartir resultados. Como vemos, un 8% de los participantes indican que es la primera vez que escuchan de estos términos de Business Analytics y de analítica. El 27% indica que tiene un uso incipiente de la analítica. Un 62% tiene un uso moderado de la analítica y un 8% tiene un uso avanzado. En la segunda pregunta, si nos dicen que si su empresa cuenta con un equipo interno, el 38% nos indica que sí y el 62% nos indica que no. Bueno, estas respuestas nos dejan información muy valiosa para nosotros poder trabajar talleres sobre el tema, poder trabajar educación sobre el tema de Business Analytics. Y bueno, esto era un preámbulo para poder abrir conversaciones con los asistentes que nos preguntaran sus necesidades, sus consultas sobre el tema, ya que tenemos aquí a los expertos con nosotros. Y que ellos nos van a ayudar para unos talleres que vamos a tener en enero del año entrante. Así que más bien, si gustan, abrimos a unos minutitos para dudas y consultas. Pueden también escribirlos en el chat de este webinar. Súper, Amelia. Sí, quedamos atentos. Si alguien más tiene alguna duda o consulta. Sí, encantado, Amelia, de responder ahí a preguntas, miedos, respuestas que son difíciles a veces. Justamente súper abierto a las preguntas, ¿no? Me llama la atención sobre la encuesta, que hay un uso moderado, ¿no es cierto? Y eso es bueno. O sea, es bueno que la industria conozca y los asistentes conozcan de la analítica y la aplicación de la analítica dentro de la industria. No estamos en pañales, por así decirlo. Eso me agrada un montón. Tenemos Pero una por el otro primera lado, ahí por el otro lado, no tienen equipos analíticos, la mayoría, ¿no? Hay como una dicotomía dentro, que me gustaría ahí como verla con los asistentes que están allí, ¿no? Así es. Tenemos una primera pregunta. Cristian Herrera nos consulta. ¿Cómo puede la analítica de datos predecir el comportamiento de consumo? Sí. Tal vez ¿Será para mí? tal vez Diego, si nos puede ayudar con esta pregunta. Ok, perfecto, Cristian. Te comento un poco. Realmente utilizar la palabra predecir está ya bastante trillada y es un cliché. Realmente el que quieren, voy a predecir, voy a lograr saber con seguridad qué es lo que está pasando. Lo que hacen los modelos y lo que generas cuando creas un modelo de este estilo es tener un cierto nivel de certeza. Por eso es que también ni siquiera en los mercados capitales, que hay mucha más información de lo que existe en esta industria, se logra a un nivel del 100%. Lo que se tiene que hacer es tener la suficiente data, las suficientes pruebas para ir encontrando lo que hablaba al inicio, cuál es la correlación y cuál es la causalidad de cada una. Los modelos, dependiendo cuál es el que generes, van a interpretar esto de distintas maneras, en distintos tiempos, y ahí es la certeza de tu modelo. Suponte el modelo que utilizamos nosotros en los primeros 90 días de conexión al e-commerce de los clientes, tiene un nivel de certeza del 80%. Es un 20% que le puedes fallar, pero conforme va aprendiendo llega hasta el 90-92%, ha sido el e-commerce que más certeza tiene. Muchísimas gracias, Diego. Acá tenemos otra pregunta. Yomara Arnold nos consulta. ¿Cómo mejorar las capacidades de análisis de las personas a cargo de estas tareas? No sé si Gerso quiere ayudarnos con esta pregunta. Creo que está... o Diego, no sé si estás... Gerso, estás en mute. Gerso, estás en mute, no te escuchamos. Se quedó como congelado. Se congeló. Sí. Se nos Diego, si pegó. gustas, Bueno, nos si ayudas. les
poco con esto. Realmente la capacidad de análisis para lograr entender estos modelos, la única manera es en la práctica, empezar a correr modelos. Yo les puedo dar Exceles ya desarrollados, les puedo dar programas, un Python, un HTML ya hecho, pero hasta el momento en que ustedes no empiecen a correr y a entender los orígenes de los datos, supónganse, lo que tienen que entender primero es cuál es el problema que quieren resolver y cómo lo quieren interpretar. Hablando de, tenemos que separar en dos partes, en métricas primarias y en métricas secundarias. Las primarias son las que resuelven nuestro problema inicial y las secundarias son las que apoyan a que ese problema funcione. Entonces, ¿cómo lo hacemos una campaña inbound o outbound? Lo que tenemos que hacer es ver primero las métricas principales, cómo están funcionando. Si vemos que no hay nada malo con ellas, nos pasamos a las secundarias. Y ese nivel, ese orden, esa estrategia es la que realmente les va a ayudar a ir entendiendo y a llevar un orden sobre, entonces A sí me funcionó, B no me funcionó, C más o menos, D y así hasta la Z o las pruebas que quieran hacer. Sí, Perfecto. perdón. Adelante, Súper mal Gerson. ahí de lo que decía Diego. Perdonen, me caí, ¿no? Como sucede en todas las familias. Sí, bajo mi experiencia y bajo el Instituto Data Science, la propuesta que tiene educativa, ¿cómo hago para poder formar a personas que están ajenas a la analítica? De hecho, ese es nuestro mantra. Nuestro mantra es poder acercar la analítica a problemáticas de negocio reales, ¿no? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es conectar con las problemáticas que ustedes tienen en la agencia, en la industria creativa, y cómo la analítica, de alguna forma, viene a solucionar. Yo, a mis colegas, ¿no? Profesores de estadística, profesores de Machine Learning, los critico mucho porque enseñan modelos de Deep Learning, modelos de Bootstrap, ¿no es cierto? O Support Vector Machine, y te enseñan, de alguna forma, cómo funcionan, pero no te enseñan qué problemáticas son las que de alguna forma están conectadas con tu necesidad. Entonces la idea es, primero, tengo la problemática, y eso es lo que te debería plantear, y la voy a solucionar con Pitágoras, la voy a solucionar con Deep Learning, la voy a solucionar con clusterización, la voy a solucionar con algún método en el cual se está utilizando algoritmos o Machine Learning. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es lo que decía un poquitito Diego, ¿no? Tengo una problemática, tengo una instancia que que de alguna forma le voy a incorporar algoritmos que pueden ser primarios o pueden ser de algún tipo un poquitito más avanzado, ¿sí? Porque lo puedes solucionar con correlaciones, ¿sí? Que algo muy probablemente que mis colegas van a decir es muy simple, pero se puede solucionar con correlaciones para poder ver y conectar entonces a la necesidad de negocio. Entonces, ¿cómo formamos? Formamos con business case. Nuestro mantra, y Marian quizás va a estar de acuerdo conmigo, ¿no es cierto? Viene desde la escuela de business case. Formamos con business case. La idea es tenemos una problemática y lo solucionamos con analítica o machine learning. Esa es la propuesta, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Laila Poveda nos consulta, buenas noches. Quisiera consultarles cuál es la mejor forma de acelerar la transformación de nuestras empresas para adoptar estas herramientas, tecnologías y modelos de trabajo predictivo. Aquí no sé si Gerson nos quieres ayudar en esta pregunta. Sí. A mí me gusta siempre ir incorporando capas, ¿no es cierto? De hecho, Marian, Diego han hablado de esto, de tener de alguna forma una capa que nosotros le llamamos descriptiva, ¿no? Una capa de algoritmos que son de alguna forma primarios. Entonces, ¿dónde estaría la primera instancia? Incorporar en una primera capa en la organización esta forma de verlo, ¿no? Esta forma de hacer descripción, diagnóstico de un fenómeno que podamos hablar dentro de la agencia, dentro de los artes creativos, dentro de nuestros consumidores, dentro de nuestros clientes, ¿no es cierto? Para después ir pasando a la siguiente etapa, ¿no? Eso lo llamamos como un modelo de madurez. Entonces uno va madurando en términos de que las necesidades se van contestando con analítica para luego pasar a modelos más avanzados, predictivos, ¿no es cierto? Incluso prescriptivos, ¿ya? Predictivo es cuando hay un perfil de un consumidor, un segmento de un consumidor y le voy a conectar entonces una oferta, ¿no es cierto? Ahí estoy prediciendo porque tengo un segmento, ¿no es cierto? Segmento A, B o C, y ese segmento estoy prediciendo entonces qué le voy a ofrecer.
Y prescriptivo sería orquestar una automatización en términos o mejora de procesos para poder llegar a una meta final. Por ejemplo, quiero vender $20.000, ¿no es cierto? Más que el mes pasado. Entonces, ¿cómo? De alguna forma la analítica me va a poder ayudar a que yo logre esa meta, ¿no es cierto? Un poquitito lo que mostraba Diego, ¿no es cierto? Diego les mostraba en el ejemplo muy palpable, ¿no es cierto? Oye, ¿sabes qué? Yo quiero mejorar el lifetime value, ¿no es cierto? Quiero mejorar de alguna forma el revenue que voy teniendo de esos clientes. ¿Cómo lo hago? ¿No? Y de alguna forma esos modelos son avanzados y son modelos que de alguna forma son costosos porque requieren mucho conocimiento en términos del modelamiento. Entonces vamos por capa, Amalie. Mi consejo es que uno va a ir por capa, construyendo esto de a poquitito, ¿no? Yo aquí Perfecto. quiero María. complementar lo que está diciendo Gerso, y es que a nivel operativo y organizacional también depende 100% de la cultura interna. Es totalmente vertical, tiene que empezar por el convencimiento del CEO de la empresa o del director general, ¿verdad? Esta práctica de tomar decisiones a través de datos. Tiene que empezar desde la cabeza y bajarlo a través de toda la cultura organizacional, porque si desde la cabeza no están convencidos, esta transformación digital va a estar encontrando tropiezos a cada rato porque es un proceso como tal, ¿verdad? Y ya a partir de aquí poder empezar a implementar, como estaba diciendo Gerso, ahora modelos un poco más simples, ir fallando, ir creando, mejorando, ¿verdad? Es todo un proceso como tal, pero es totalmente dependiente de convencimiento desde la cabeza, de tomar decisiones y utilizar los datos para resolver sus problemas de negocio. Y tal vez aquí complementando un poquito para decirles, yo los invito a que para poder empezar a hacer esto, tiene que haber una política de transparencia. Todos tienen que saber todo. Si hay un eslabón en la cadena que no sabe algún dato, no van a lograr construir el modelo, porque al final los modelos se construyen, ya puede ser, si una persona es demasiado crack, le podríamos decir, lo podría generar solo, pero al inicio necesitamos grupos de personas que empiecen a interactuar y a ver variables que normalmente uno no podría ver por estar cegado en solo una problemática. Entonces, la transparencia, la parte de digitalizarse y la parte de empezar a ver esto, invita muchísimo a que empiecen a ver esa parte de transparencia, donde todos tienen acceso a todos esos datos. Sí, es cierto lo que dice Diego. O sea, de hecho, por ejemplo, ustedes, que son, que están en la industria creativa, ustedes utilizan un lenguaje que no es común, por ejemplo, dentro de analítica, ¿no? Arquetipos, arte, y uno debería saber, cuando ustedes están refiriendo a un arte, qué es lo que es, ¿no es cierto? Bueno, lo que dice Diego, que este lenguaje común, que lo deberíamos tener todos en la agencia. O sea, si estamos hablando de deep learning, estamos hablando de machine learning, estamos hablando de analítica, estamos hablando de segmentación, de lifetime value, o sea, todos deberíamos manejar el mismo lenguaje, y eso es algo primordial, si es que vamos a hacer un cambio cultural, ¿no? Deberíamos manejar los mismos conceptos todos, ¿cierto? Muy de acuerdo con eso. Perfecto, muchísimas gracias a los tres por las respuestas. Y ahora voy a hacer una pregunta más en que voy a mezclar la de Rodrigo Díaz y la de Elian Pérez, donde dice, ¿qué plataformas o software pueden recomendar para un uso inicial o un uso avanzado? Y también, ¿qué estructura mínima recomendable pueden dar ustedes para no depender tanto de terceros y tener una gestión in-house dentro de los departamentos de las empresas? Sí, súper buena pregunta, y hay poco tiempo para contestarla, ¿no? Porque sobre todo la última parte, ¿no? Pero, miren, hay varias recomendaciones, porque todo va a depender de la necesidad de negocios que cada uno tuviera dentro de la agencia, ¿no es cierto? Dentro de la corporación. En términos de visualización, por ejemplo, si ustedes quisieran ser autónomos, hay un montón de software que probablemente se puedan recomendar, y que son en esta capa más descriptiva, ¿no? Está Tableau, está Power BI, está ClickSense, está TalkSpot. Hay un montón de líderes ahí que les pueden dejar ahí algunos temas. Esa es la parte de visualización, que es la parte descriptiva. Nosotros estamos proponiendo, justamente para los cursos, para los seminarios, utilizar un software que va de la mano para hacer analítica avanzada, ¿ya? Desde algo básico hasta algo incluso como Deep Learning, que se llama RapidMiner.
Ahí también, en esa Scoop, en ese Players, ¿no es cierto? Hay un montón de ofertas. Está Azure Machine Learning, está Amazon, ¿no es cierto? Está Google, con Colab, ¿no es cierto? Hay un montón de librerías también. Uno utiliza lenguajes de programación un poquitito más avanzados, que son Python, R, ¿no es cierto? Para poder utilizar esto, pero la idea es que ustedes vayan de algo self-service, ¿no? Algo que no requería mucho esfuerzo en términos de programación. Entonces, se recomienda mucho que sean software, que sean self-service, que de alguna forma ustedes se puedan autoabastecer moviendo botones, ¿no es cierto? Pero teniendo claro los conceptos que hay, lo que hablábamos de un lenguaje común, ¿no es cierto? Para no depender de terceros, ustedes debiesen hablar el mismo lenguaje en términos de analítica, por ejemplo, ¿no? Ustedes debiesen saber qué lenguaje, qué algoritmo les va a servir para determinado fenómeno. Y yo creo que ahí no hay un camino, porque ahí hay que ser sincero con ustedes, ¿no es cierto? Para depender menos de terceros, se requiere una curva de conocimiento, una curva de aprendizaje. Y esa curva de aprendizaje, dependiendo de las capacidades que ustedes tengan dentro de sus organizaciones, puede ser de meses, de años, ¿no es cierto? No los voy a asustar como de siglos, ¿no? Pero puede pasar que en realidad tengan años para poder experimentar y sacar rendimiento. Entonces, va a depender qué tan veloces son en términos de aprender temas nuevos, ¿no? De hecho, hoy en día, por ejemplo, en mi organización, hay 2 organizaciones, nosotros medimos qué tan veloces son aprendiendo cosas nuevas, totalmente nuevas. Y ese es nuestro colaborador más valioso. El colaborador más valioso es aquel que es muy ágil aprendiendo. Si usted tiene una organización que tienen ese tipo de personas, probablemente entonces se van a demorar meses. Pero si ustedes dicen no, en realidad, ¿sabes qué? Nos cuesta mucho innovar, aprender, claro, probablemente se tienen que ir a apoyar de alguien que sí tiene la experiencia, una empresa, por ejemplo, que nos presentó Diego, para poder sacar mejor rendimiento y sacar mayor performance. Son temas difíciles, no son temas fáciles, pero que requieren de atención y que no son temas para tipos que están en la NASA. Esto lo están utilizando todas las organizaciones y probablemente más temprano que nunca, ¿no es cierto? Todo nos va a permear este tipo de temas. Lo están viendo ustedes en su cotidianidad, así que probablemente es algo que de alguna forma ustedes tienen que incorporar en su ambiente laboral, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, a todos los asistentes, los invitamos a estar pendiente de nuestras redes sociales, a estar pendiente de toda la información, a todos los asistentes y personas que se incluyeron en el webinar del día de hoy. Les estaremos enviando un kit informativo de los talleres que estaremos dando sobre este tema en el 2021. Los invitamos a ser parte de estas nuevas modalidades educativas que necesitan nuestras empresas y nuestro sector. Muchísimas gracias a todos por asistir. Marian, Diego, Gerson, muchísimas gracias por su tiempo. A todas las personas que nos han acompañado esta noche, les deseamos lo mejor. Y bueno, estamos en contacto. Comunidad Costa Rica, Comunidad Guatemala, estamos al servicio del sector y del aprendizaje de todas las necesidades del futuro. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Amelia. Encantado. Gracias. Buenas Gracias, noches. un placer. María Diego, que estén bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, hasta luego.